diseño industrial es parte de la Facultad de Artes. Esto es una particularidad en la Universidad Nacional. No en todas las universidades diseño industrial está en una Facultad de Artes. Para nosotros es una fortaleza y digamos que la preocupación por las cualidades sensibles y por las cualidades perceptibles hacen que estemos, por supuesto, a gusto en la Facultad de Artes. Cuando empieza en los 80s la carrera de diseño industrial, había un tipo de trabajos que tenía que ver con este tipo de preocupaciones. Este no es un diseño de la Universidad Nacional o desarrollado en la Universidad Nacional, pero muestro esta máquina porque es algo que habla de la visión en ese momento, finales de los 70, comienzos de los 80, y esto es un despulpador de naranjas. Entonces me voy a pegar un poquito de esa analogía de la naranja y haría una afirmación, y es que tiene sentido exprimir las naranjas porque las naranjas exprimidas valen más, se puede cobrar más por ellas. Entonces, en esta medida, el desarrollo del diseño industrial en ese momento estaba asociada a una idea de desarrollo económico e industrial del país. Digamos que esa formulación era pues, parte importante del planteamiento de la carrera en ese momento y, diríamos, lo sigue siendo. No obstante, con el inicio de los 90s empieza a haber un viraje de política económica y pasamos a un entorno de apertura. Y entonces las máquinas que nos servían para exprimir naranjas empiezan a importarse. Entonces empezamos a recibir una avalancha de productos que empiezan a diferenciarse por color, que empiezan a tener, digamos que otras apuestas de mercado, otras escalas, y en esa medida ocurre un proceso casi que natural de desaceleración de un proceso de industrialización que siempre ha sido tímido en el país. En este orden de ideas, la concepción del diseño empieza a modificarse por esa realidad económica. También con los 90s aparece un gesto muy interesante que es este exprimidor de cítricos que se llama Juicy Salif, del diseñador francés Philippe Starck. En ese momento Philippe Starck dice: mi exprimidor no está hecho para exprimir limones, sino para iniciar conversaciones. Digamos que este gesto objetual lo que ayuda también es a recordar que el diseño, los productos cotidianos construyen cultura. Nuestra labor es una labor intelectual que tiene una preocupación comunicativa muy potente, y los productos tienen una carga simbólica muy fuerte, muy alta, y también empieza a mostrar un nuevo acento en los aspectos comunicativos de los productos de consumo. Este es un producto de la marca Alessi que surgió en 1990 y se sigue produciendo todavía por esta marca italiana, y es uno de los productos más exitosos de la marca. Pero digamos que es elocuente en términos de cómo los productos cotidianos tienen una carga importante a nivel cultural. De hecho, en el Observatorio de Diseño Aplicado nosotros sostenemos que el diseño
se hace realidad en el producto y se hace cultura en el mercado, o cuando se pone en circulación social. Digamos que no todos los productos del diseño tienen la pretensión de circulación en el mercado. Yo mismo trabajo, por ejemplo, en temas de señalización. Digamos que la señalización, un proyecto de señalización, por supuesto se vende, pero el uso de un proyecto así tiene que ver más con la circulación. Pensemos en uno concreto, el proyecto del planetario, el proyecto de la biblioteca natural. Es en la medida en la que los usuarios usan estos espacios que tiene sentido el uso del diseño, y no hay, digamos, una transacción en ese tipo de proyectos. La replicabilidad del diseño viaja a través de los productos, entonces, por supuesto, o sea, hay un valor intrínseco en el diseño en términos de escalabilidad. El poder del diseño es en buena medida, es mayor en la medida en que hay una difusión. Digamos que el mercado ayuda a hacer esa difusión y el uso en otro tipo de proyectos también. Ahora, no es solamente a través de la adquisición de productos que es posible beneficiarse si uno es productor del diseño. Vendiendo los productos no es la única manera, y de nuevo entramos en el tema de los derechos de autor. Bien, quisiera entonces, digamos que con este pequeño recorrido, mostrar que el ejercicio del diseño es un ejercicio cultural y está asociado, por supuesto, a una dinámica económica que viene a colación porque la economía naranja empieza a echar mano de unos mecanismos de normatividad a nivel internacional que le dan, digamos que, un contexto. Me interesa entonces mencionar aquí algunos de estos aspectos, que son el sistema de cuentas nacionales y las cuentas satélite. El sistema de cuentas nacionales, digamos que fundamentalmente es una manera de tener un registro comparativo del tipo de productos que se desarrollan en las diferentes economías, y esto, digamos que se hace con motivos de comparación, que luego inciden también en oportunidades de financiamiento. Entonces, el sistema de cuentas nacionales viene determinado por Naciones Unidas a través de la CEPAL, y dentro de ese sistema de cuentas nacionales están las cuentas satélite, que tiene sentido en esta discusión porque estamos hablando de la cuenta satélite de cultura, y digamos que la metodología para ese manejo de esas cuentas satélite es algo en lo que, digamos, necesitamos ahondar nosotros como comunidad. Yo tampoco soy experto en la materia, es algo que tiene un altísimo nivel de detalle, y quería traer aquí esta imagen, sobre todo para resaltar esta idea de cultura y desarrollo. Digamos, la manera en la que se concibe el manejo de la cultura es que está asociada al desarrollo económico de los países. Y bueno, pues la definición de cultura que hacen, en este caso, en el convenio Andrés Bello, que es el convenio Andrés Bello, determina la metodología para la elaboración de esas cuentas satélite en Iberoamérica, y por supuesto estamos nosotros ahí. Dicen: cultura es el conjunto de actividades humanas y productos cuya razón de ser consiste en crear, expresar, interpretar, conservar y transmitir contenidos simbólicos. Como comentaba, esta guía metodológica para la implementación de cuentas satélite de cultura en Iberoamérica es algo que se viene implementando, y básicamente lo que busca es tratar de desentrañar
la proporción de cada actividad. Mi preocupación, la que vengo a plantear en este caso, es que la distinción del aporte que hacen las actividades del diseño es muy difícil de distinguirlas, porque el diseño es, digamos, transversal a una serie de actividades y digamos que sacar esas cuentas empieza a ser algo complicado, aunque metodológicamente se empiezan a plantear aquí algunas posibilidades. Digamos que si hay algo que yo veo positivo en este asunto es que a través de estos reportes que se supone se deben generar con la misión de la ley naranja, es que se deben hacer unos reportes naranja, y en esa medida empieza a haber una necesidad de tener unas cuentas más precisas de los aportes de la industria, de los diferentes sectores, como los ve relacionados allí, y en ellos el tema del diseño. Ahora, esto también debería hacerse en las estadísticas que saca el DANE, por ejemplo, a nivel de la industria manufacturera, porque de nuevo ahí el diseño, como es transversal, suele caer en una categoría que es afines, como ingeniería y afines, o en la categoría otros. Entonces empieza a quedar por fuera del radar cuando es una actividad que está imbricada con los diferentes sectores productivos. Esto es importante, esta relación, porque de acuerdo con el convenio Andrés Bello, esta es la desagregación de sectores y subsectores que hacen parte de las industrias creativas, ¿no? Y seguramente que ustedes se reconocen allí, y por supuesto en términos de diseño, claro que ahí estamos, y de hecho estamos, digamos que atravesando esos diferentes sectores. A ver, con la siguiente imagen que va a aparecer en algún momento, quería mostrar cómo esta facultad es un nodo fundamental alrededor de esta construcción de industrias creativas. Esta facultad, con la combinación de programas que aquí los asocié a las áreas curriculares, digamos que es un paralelo que es muy, muy cercano. ¿Y por qué traigo a colación esta cercanía? Es primero un llamado de atención a nosotros como comunidad y por supuesto a las directivas de la facultad para que nos adentremos en las implicaciones de este nuevo marco legal, porque nosotros somos eso, como se puede ver en esa imagen. Nosotros somos esas industrias creativas. Y la preocupación entonces es que en ese actual marco normativo nosotros no estamos por ningún lado en las personas convocadas a determinar las pautas para la evaluación de la financiación de proyectos en economía naranja. Entonces, todo el Consejo Nacional de Economía Naranja está conformado por una serie de instancias fundamentalmente económicas, ¿no? Ministerio de Hacienda, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, pero lo que menos hay por ahí son artistas, lo que menos hay por ahí son diseñadores. Entonces, nosotros, al estar ahí tan retratados, digamos que sí tenemos que buscar los mecanismos para estar en la toma de decisiones, cuando de lo que se trata es de dar avales para inversión en cultura. Entonces, creo que pues un llamado es a poder estar ahí. Traigo estos ejemplos de proyectos recientes
para que vean, digamos, por un lado la carga estética importante, pero también como la relación que tienen estas posibilidades de nuevos proyectos con el desarrollo tecnológico. El proyecto Seven es una propuesta de vehículo autónomo de uso compartido que fue liderado por el profesor Juan Carlos Mendoza, profesor de la Escuela de Diseño Industrial, y varios estudiantes del Observatorio de Movilidad Sostenible. Y lo traigo a colación porque este profesor pasó este proyecto a la comisión de puntaje y no fue posible obtener puntos por el registro de diseño industrial de este proyecto. Este proyecto está registrado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, pero digamos que no sirve de nada porque no hay un reconocimiento de esa actividad de diseño en nuestro marco normativo de la universidad, y digamos que eso da un poquito de ejemplo de cómo está subvalorada, digamos, la actividad de diseño en una propuesta que está, digamos, que claramente tiene una incorporación de tecnologías, de relación con la manera en la que nos movemos en Bogotá. Digamos, es una propuesta de avanzada, pero absolutamente sin eco. En la imagen de abajo tenemos un egresado reciente, que es Edgar Sarmiento, y Edgar participó en un concurso en Alemania al semestre de haberse graduado con una propuesta de un autobús autónomo eléctrico para movilidad en distritos pequeños, para comunidades, digamos, no muy amplias geográficamente. Pues ganó este proyecto en Berlín, y una empresa en Estados Unidos compró, digamos, ese diseño y está empezando a desarrollarlo en diferentes ciudades de Estados Unidos. Lo que se ve acá es el prototipo que se hizo, las pruebas se hicieron en Washington, y es un proyecto que está andando. Entonces, aquí la reflexión es, ¿hay talento? Por supuesto que hay talento, y hay talento colombiano reconocido a nivel internacional con resultados muy concretos. Necesitamos seguir invirtiendo en este tipo de proyectos, pero con la conciencia de que el buen diseño requiere una industria fuerte, porque si no hay una industria fuerte es muy difícil respaldar las propuestas de diseño, porque, digamos, es fácil entender el asunto si pensamos sencillamente en términos de precisión. Si se plantea un diseño que es exigente en términos de precisión, de ensamble de componentes, la industria debe poder hacer eso, y, digamos, nuestra cultura industrial puede desarrollarse mucho más en una cantidad muy amplia de factores que permitan respaldar el diseño como industria creativa, y seguramente que así sucederá de otras muchas formas con otras industrias. Pensemos en iluminación, pensemos en desarrollo de audio. Creo que la dificultad enorme es que se han creado unas preferencias adaptativas en las cuales, como consumidores, pensamos lo colombiano no es bueno, lo importado es mejor. Piensan los industriales, invertir en diseño es caro, entonces mejor sigamos copiando, y digamos, el Estado tampoco invierte en sectores que difícilmente tienen una demanda amplia de mercado. En esa medida hay que pensar en nuevas posibilidades de desarrollo, digamos, que más amplio, que abarquen más aspectos de lo que puede cubrir solamente la denominada economía andante. El diseño, muestro esta imagen
se alcanzaron a verla, es un proyecto colaborativo en el Guaviare, en donde diseñadores estuvieron participando en esta iniciativa, es el Encuentro Internacional de Diseño para el Desarrollo, en donde los productos del diseño empiezan a manifestarse como procesos creativos y de construcción de comunidad. Entonces yo diría, para cerrar, que quizá la naranja partida por la mitad no sería una buena metáfora, y por eso lo que pongo aquí es una cebolla, en la idea de que es necesario ir acumulando capas en las cuales se contemple el desarrollo industrial, se contemple los desarrollos alrededor de lo comunicativo, la preocupación ambiental, por supuesto que la preocupación por la innovación, por la ergonomía. Entonces, cerraría diciendo que la denominada economía naranja presenta, por supuesto, unas interesantes oportunidades a nivel de nuevos emprendimientos, pero difícilmente podría considerarse una estrategia, digamos, de desarrollo económico y de política industrial. Entonces creo que debe estar acompañada de una idea de Estado mucho más robusta, mucho más presente, y tratar de que el Estado haga una presencia mayor en todo el territorio nacional. Bueno, muchas gracias. Listo. A continuación sigue el profesor Ricardo Arcos Palma, actualmente profesor de la Escuela de Artes Plásticas, en la parte de Historia y Teoría. Él, pues, egresado de nuestra escuela y es también doctor de la Universidad de la Sorbona. Entonces, profesor. Bueno, muy buenas tardes. Ante todo, gracias a la Unidad Nacional de Artistas, Angélica, Felipe, Juan Carlos, por esta iniciativa, y también a los que comparten la mesa conmigo en este instante. ¿Cómo hablar de economía sin ser economista? Podríamos titular esta breve intervención, pero indudablemente para aquellos ciudadanos en general en un país tan singular como Colombia, me parece que es importante, cuando estamos metidos, vivimos la economía a diario, una cierta precariedad económica, pues indudablemente hay que tratar de comprender en qué país estamos y cómo una ley aprobada el año pasado en el Congreso por el actual, en esa época era senador de la República, hoy presidente de la República, Iván Duque, nos pone a rodar sobre esta idea de lo que significa la economía naranja. Indudablemente son preguntas que desde hace mucho tiempo el sector cultural comenzó a intentar dilucidar, y más allá de dar respuesta en estos 20 minutos, trataré justamente de centrar algunas ideas que a mí principalmente, con otros colegas, nos preocupan. La primera es la siguiente. Hay una gran, digamos, euforia, casi que alegría hemos sentido en el medio cultural, cuando por primera vez, después de muchos años, diríamos siglos, el gobierno comienza a ocuparse de la cultura. Ustedes recordarán que en las agendas políticas es casi poco probable que un candidato presidencial le dedique un renglón a la cultura. Eso siempre es como la niña fea del paseo, o el vagón, incluso el último vagón de la locomotora, pero esta vez la cultura casi que se convierte en una agenda gubernamental. Recordemos el discurso del recién electo presidente Duque en la Plaza de Bolívar, insistiendo sobre cómo el país sí debía entrar justamente en esta onda de lo que significa el apoyo a las industrias creativas. Por supuesto, el sector se alegra, porque uno dice, al fin nos pararon bolas, un sector completamente olvidado de las agendas políticas. Basta con ver el presupuesto que tiene el Ministerio de Cultura y con eso uno logra entender
a qué nos estamos refiriendo, y pues esa alegría se torna poco a poco en una especie de desconfianza. ¿Por qué razón desconfianza? Cuando uno ve que en el proyecto de ley, y ahora mi colega Miguel nos recordaba cómo el Consejo Nacional de Economía Naranja está compuesto en su mayoría por el eje ministerial del gobierno, pero también hay entidades como Findeter y Bancoldex ahí detrás, que son entidades financieras que pretenden soportar esta ley. En últimas, se habla también de que vamos a financiar, dice esta ley, el sector de la cultura a través de unos créditos blandos. ¿Qué significaría eso? Tendríamos que entender qué significan los créditos blandos. Y por supuesto, pues vamos a tratar de financiar aquellos proyectos que realmente se enmarquen dentro de esta idea de las industrias creativas, que en últimas es como una derivación de las industrias culturales de vieja data, en la cual la Escuela de Frankfurt regó mucha tinta al respecto, y sabemos que en un país poco industrializado como el nuestro, pues también nos hace pensar justamente qué significa eso de las industrias creativas. Por supuesto, no se trata de ser pesimista, la ley ya está aprobada, la idea es ver cómo nosotros vamos a jugar ahí, particularmente las escuelas y las facultades de artes, que, como decía Miguel, indudablemente estamos muy abocados a esas industrias creativas. Pero una pregunta que también surge ahí es, en un sistema financiero tan injusto como el nuestro, porque hay que mirar cómo sucede también en otros países, ¿qué es esto de los créditos y de qué manera nosotros, o ustedes, porque creo que los que estamos acá quizás, o al menos hablo por mutuo propio, en algún momento endeudamos hasta el pellejo para llegar, tratar de hacer lo que siempre logramos hacer y después despojarnos de todas esas deudas para tratar de hacer lo que soñamos hacer? En ese caso uno dice, bueno, en un sistema financiero tan injusto como el nuestro, con porcentajes, altas tasas de interés a todo nivel, ¿podremos confiar en esa pues bondad de hacer créditos para poder desarrollar lo que los artistas y el gremio amplio de la cultura sabe desarrollar? Se habla de la cultura como un bien. ¿A qué nos referimos? ¿Será un bien común, como tantas veces se ha hablado? En ese aparente divorcio, un real divorcio entre educación y cultura, y aquí yo lo quiero vincular porque estamos en un ámbito completamente académico y educativo, como justamente la educación, años atrás, muchos años atrás, ha sido cada vez más desfinanciada. Y, por supuesto, la mayoría de ustedes, creo, o quizás, no hablemos de porcentajes, pero una buena mayoría ha acudido al CETEX y a otro tipo de entidades financieras para poder estudiar, ¿sí? Y una vez graduados, pues seguirán acudiendo a otros créditos para poder seguir estudiando y después a conseguir trabajo para poder devolver estos créditos y, en el mejor de los casos, un buen trabajo robusto, como nos está pasando a la mayoría de los docentes ahora, para pagar impuestos. Entonces es un sistema financiero, digamos, que es bastante complejo. Es nuestra realidad, no podemos negarla, es un ámbito capitalista, es la realidad que tenemos y con eso tenemos que jugar. O sea, es una visión, digamos, realista, no pesimista. Es decir, hay que saber que el sistema financiero en Colombia, como en toda América Latina, indudablemente obedece a unas leyes de mercado muy particulares. Otro aspecto en ese sentido es ver cómo la cultura se convierte entonces en una especie ya no un bien común, sino un bien de intercambio, ni siquiera simbólico, sino mercantil. Y es cierto que disciplinas como las del diseño, la arquitectura y otras, donde indudablemente se necesita dinero para poder competir con otros mercados. En el caso del diseño, ¿cómo se compite con los italianos, que son tan buenos, con los alemanes, los franceses, si no hay justamente una buena inyección de capital? Frente a eso, y los tratados de libre comercio que se instauran justamente en la década de los 90 han ido golpeando el desarrollo de la industria nacional. En ese sentido uno dice, pues bravo, que al fin van a financiar la producción local, ese gran talento que tienen los colombianos, y vamos a poder competir justamente a nivel internacional de igual a igual.
Esperaríamos, ¿sí? Yo desearía que fuese así, realmente. Pero no olvidemos que el sector de la cultura es uno de los sectores más ricos informalmente. Y esa informalidad, más allá de ser una problemática, es una gran riqueza. Y para los grandes funcionarios del BID, la informalidad desde hace muchos años es un problema. Hay que meter a estos sectores informales en ese gran cinturón de la formalidad. ¿Y formalidad qué es? Usted, músico, pues no tiene RUT, entonces no se le puede pagar, ¿sí? Y tener RUT es hacer parte ya de un sistema de regulación financiera para que al final de cierto tiempo le digan, usted ganó esto en el año, le va a tocar pagar esto al final del año. Recaudo de impuestos, ¿no? Esa famosa reforma tributaria que hoy el señor Carrasquilla está frotándose las manos porque es al sector de trabajadores a quien más le van a aplicar esa reforma tributaria. Por supuesto, Juan Carlos, dando la bienvenida a este evento, habló del trabajador cultural. Evidentemente hay una categoría que es esta, la del trabajador cultural. Es un trabajador bastante informal, evidentemente, porque en ocasiones no cumple horarios. Pensemos en los que trabajan en escénicas o en espectáculos, ¿no? Los que colaboran para el montaje de una obra teatral, los que están trabajando en escenario cinematográfico. Cuando les sale el contrato logran reunir algo, pero el resto del tiempo están cesantes. Entonces son unos trabajadores que en otros horizontes, por ejemplo como el francés que mejor conozco, se llaman intermitentes de espectáculo. Esa intermitencia en un país, hasta cierto punto, eso ha cambiado, pero que ha pretendido en una cierta igualdad social como Francia, tiene unas ciertas garantías. Es que ese personaje que trabaja durante mucho tiempo en el campo de la cultura, al final de sus años, haya, en el caso de un músico, haya dado un concierto en una taberna o en el principal escenario de la música en París, va a tener una garantía de una pensión, ¿sí? En una sociedad como la francesa. En América del Sur y en Latinoamérica hay otros ejemplos, pero en nuestro caso, por eso ese documental es tan alentador con el que ustedes comenzaron, porque es darle visibilidad a los que han dado toda su vida y han dedicado todo a la labor cultural. Un ejemplo, la que es la del maestro a quien ustedes entrevistaban. Una gran migración, la gente ha tenido que irse para volver quizás y transformarse en esa, digamos, gran masa cultural de la que nosotros hacemos parte. ¿Por qué desconfiar de ese sistema financiero? ¿Sí? O cómo, más bien, porque no se trata de salir pesimistas de aquí pensando que eso es una realidad que vamos a ver cómo la aprovechamos. Les doy una idea. Una es el sistema cooperativo, que sigue funcionando, ¿sí? El sistema cooperativo crea una alternativa al sistema financiero, crea sus propias leyes dentro del mismo sistema financiero. Por eso las cooperativas, que son tan escasas hoy en día, logran también sobrevivir dentro de las mismas leyes del mercado. Como les digo, es una realidad que no podemos enajenarnos, ¿sí? El dinero es necesario para poder desarrollar nuestros problemas. ¿Será que el sistema cooperativo es posible dentro de esta nueva economía naranja? Yo tendería a pensar que sí. El sistema cooperativo implica otro tipo de asociación y otro tipo de realidad, basado en el principio de la solidaridad. Esto, por supuesto, sonaría un poco extraño, pero es una alternativa, porque, digámoslo claramente, y aquí yo lo comparo con otros ejemplos de los que hemos vivido también. Uno es el de la salud, ¿sí? El Estado se desentiende del sistema financiero, llegan entidades privadas y hoy sabemos lo que significa la salud en Colombia. El de la educación ya lo mencioné. Son dos ejemplos reales donde lo público se ve comprometido por las leyes del mercado. Y la cultura, por supuesto, les decía, es uno de los elementos que eran más de esos componentes de la sociedad fundamentales que habían sido como dejados de lado, ahora entran dentro de la misma realidad financiera. Creer en el sistema cooperativo es una alternativa, porque de todas maneras, si es una cooperativa o gremio de artistas, los que van a beneficiarse de esos créditos pueden de una u otra manera comenzar a defenderse y competir dentro de esas leyes que son complejas, ¿no? Otro ejemplo concreto, porque a veces esto cuando uno habla del arte y la cultura parecen como cosas abstractas, pero mencionemos uno, real.
el Festival Internacional de Poesía de Medellín, uno de los festivales más importantes del mundo, que acoge una cantidad impresionante de públicos. Las plazas se llenan para llegar a escuchar poesía. Eso es fantástico lo que ha hecho el grupo de Prometeo y Rendón allá en Medellín. Ese festival ha logrado funcionar tantos años porque ha existido apoyo de la empresa privada, eso es cierto, pero también en buena parte, en un gran porcentaje, del Ministerio de Cultura. En el pasado festival, el festival comenzó a tambalearse un poco, porque el ministerio le dijo, quizás no le vamos a dar lo que le estábamos dando, señor Rendón, porque esto ya no hay plata, ¿sí? ¿Qué implica eso? Esta vez se lo dieron, el gremio se movió diciendo que esto es uno de los patrimonios culturales de la nación, en una ciudad que en un momento solo se debía hablar porque era atravesada de bombas, sicariato, etc. Entonces, ¿cómo dejar morir este festival? Hablando con Fernando, que es un amigo, hemos visto que esto ya es como una alerta de lo que va a venir en los próximos festivales. Prácticamente le están diciendo, Festival Internacional de Poesía de Medellín, usted hace parte de estas industrias creativas, ¿cuánto le vamos a prestar para que usted funcione y siga funcionando? En principio está bien, porque uno dice es un festival exitoso y todo, pero la pregunta que surge es, toda esta gente a la que asiste a escuchar poesía en un espacio abierto, ¿les cobraremos? Dice Fernando, para poder asegurar ciertas ganancias y poder devolver lo que nos han devuelto. Esas son, digamos, una serie de asuntos que los trabajadores de la cultura comienzan a preguntarse. Indudablemente, el asunto se vuelve más interesante y complejo, porque creo que por primera vez el gremio cultural, que es un gremio tan importante, comienza pues, a unirse, a reflexionar, como lo estamos haciendo ahora. Ya les digo, no estamos en un sistema donde vamos a exigirle al Estado que nos financie completamente, pero sí nos toca, de una u otra manera, irnos adaptando a este sistema anglosajón, porque hay que decirlo bien, en estos países, donde indudablemente, si uno compara también, porque las presentaciones que hacía Iván Duque en su momento, era decir, mire lo que está pasando en Londres, ¿no? Y es que allá se está funcionando la economía naranja, y mire lo que está pasando en este otro país. Por supuesto, ¿sí? Pero cuando llega un sindicalista londinense aquí a Colombia, queda aterrado con ver lo que pasa acá en la realidad social. Entonces, una cosa es Londres y otra es Bogotá. Para terminar, yo sí quería... ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿No? Van 12. Ah, perfecto. Entonces, aún no terminemos. Me parece que sí es importante que nosotros entendamos que la comprensión de la economía no es algo que debe ser una situación propia para los economistas. Debe serlo, indudablemente, pero nosotros que vivimos a diario el asunto de la economía tenemos que estar enterados. Aquí ya voy a tratar de referirme a un autor con el que he dialogado y he tratado de entender a través de sus lecturas y he traducido, es Jacques Rancière. Él habla de una especie de redistribución de lo sensible. Indudablemente este término de redistribución tiene una orientación económica y política que se conecta mucho con la idea de la redistribución de la riqueza. Cuando se habla de la cultura como un bien cultural común y al mismo tiempo como una especie de riqueza cultural, uno se pregunta por qué razón esa redistribución de esa riqueza es tan compleja. Y aquí quizás, en esos términos casi que en clave ranceriana, nosotros miraríamos un poco más allá de la academia y un poco más allá del mundo del arte y mirar la complejidad de la cultura en un país tan complejo como Colombia. Y es otro de los aspectos de la Ley Naranja, los famosos micos, así se nombran tal cual, que tiene que ver con este bien cultural originario. Uno se pregunta qué pasa con esa franja del país que es donde está enraizado aún el conflicto, así se hayan firmado unos acuerdos de paz. ¿Será que ellos hacen parte de este entramado cultural? ¿Harán parte de esa visión de la economía naranja? ¿Sí? Este ejemplo del Guaviare que tú nos mostrabas es muy interesante porque uno sabe
que el diseño no solamente es una producción de objetos, sino es un diseño de nación también, es un proyecto cultural, como decía Gerardo Mosquera con una de sus publicaciones, que el título del diseño nace en octubre. El diseño es un proyecto moderno que construye realmente y rediseña la cultura. Nosotros tenemos una sede al sur de Colombia, en Tumaco. Cuando nosotros pudimos asistir ahí, tanto que representante profesoral, había una doble sensación. Una de maravilla de ver que la Universidad Nacional está en esa sede de frontera. Son contenedores que antes acogían mercancías en los puertos y ahora se han transformado en aulas de clase por un proyecto justamente arquitectónico, gracias. Estos contenedores o esta sede de Tumaco funciona por energía solar, ¿sí? Gracias a paneles solares, en un lugar donde la luz es muy importante. Y en esa época en que estuvimos nosotros allá hubo un gran apagón, ¿sí? Porque el famoso Guacho, o Guachi, no sé, Guacho, que había tumbado unas torres eléctricas que alimentaban a la ciudad. O sea, la ciudad estaba en apagón, grandes filas para coger combustible para alimentar las plantas eléctricas. Al otro lado de la ciudad, la gran paradoja, grandes extensiones con un gran letrero que decía Ecopetrol, ¿no? Y uno dice, ese tipo de contradicciones son bien interesantes porque son de orden justamente cultural. Es decir, una riqueza muy fuerte a nivel de fuente de riqueza minera como el petróleo, por otro lado un conflicto social tan grande y una universidad que sueña justamente con llevar un desarrollo cultural y educativo a una región olvidada durante muchos años en el país. Ahora sí, para terminar, y que no sea conclusión, sino solamente para abrir la discusión, es que si en algún momento al ciudadano colombiano, muy inspirado en cierta economía chilena, le decían, usted quiere una casa, tenga este crédito, el famoso PAC, eso cambió de nombre. Pero vimos como muchos colombianos perdieron después de esa casa, después de haber pagado la casa por lo menos 10 veces el precio con el cual se habían endeudado. Frente a eso, sinceramente, ya es una opinión muy personal, yo sí tengo una gran desconfianza de ese sistema financiero que nos hace ver maravillas frente a lo que significará esa economía naranja. Muchas gracias. Y a continuación va el ingeniero industrial y analista económico, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, Aurelio Suárez, con sus 20 minutos. Bueno, mil gracias a la Unidad Nacional de Artistas, a la Facultad de Artes de la Universidad Nacional. Saludo a Juan Carlos Andrés, a Miguel, Ricardo, compañeros de panel. Como siempre, para mí es supremamente estimulante hablar en la Universidad Nacional de Colombia, la mejor universidad de este país. Voy a presentar algunos elementos en el plano económico sobre el tema de la economía naranja. Primero, ¿cuál es el origen de esto? ¿Cuál es el marco referencial que tenemos para poder ubicar a la economía naranja? Precisamente la semana entrante se cumplen 10 años de haber estallado la más grande recesión económica del capitalismo en los últimos 80 años, el llamado infarto de Wall Street, con la quiebra del banco Lehman Brothers. Y se produce entonces lo que yo llamé en uno de mis libros el infarto de Wall Street, y se produce una recesión económica. ¿En qué consiste una recesión económica? Una recesión económica no es cuando los pobres se empobrecen. Los pobres estamos pobres desde chiquitos, ¿sí?
La recesión económica es cuando la tasa de ganancia del capital cae de manera profunda y se interrumpen los circuitos de circulación de dinero y los circuitos de circulación de venta de mercancías. ¿Cuál es el problema entonces que hay hoy? El problema después de 10 años de la crisis económica mundial es la necesidad de la economía global de elevar esa tasa de ganancia del capital corporativo que se ha caído. Hay dos formas de resolver ese problema. La primera forma es la de modificar la estructura de la organización económica contemporánea, pero eso por supuesto tiene implicaciones de tipo político y social pues enormes, que hoy el mundo no pareciera arrimar hacia allá. La segunda es la de crear dentro de esta misma frontera de posibilidades de producción, generar nuevas variantes de inversión del capital. Entonces, una tasa de ganancia del capital que había caído de 0,38 en el año 2009 a 0,33 en el 15 y que apenas en el 2017 ha venido subiendo de nuevo al 0,37, requería nuevas formas de inversión del capital. En un mundo en el cual se los voy a describir económico de la siguiente manera. Hoy, por cada dólar que va a la producción de bienes y servicios en el mundo, hay $10 de dinero. Miren, hay excedentes de existencia de dinero. Por ejemplo, la deuda mundial, la deuda de los hogares en el mundo, más la de los gobiernos, más de las empresas financieras, más de las empresas no financieras, vale 237 billones de dólares. Cuando aquí hablo de billones, hablo de 12 ceros. No hablo del billón de 9 o el millardo para nosotros, sino del billón de 12 ceros. Entonces vale 237 billones. Si la producción mundial anual de bienes y servicios es de 87 billones de dólares, pues estamos hablando que se requiere $3 para producir uno hoy en el mundo. Y súmele 540 billones de dólares que valen los derivados financieros y 73 billones de dólares que valen las bolsas, las capitalizaciones de mercado de las compañías en las distintas bolsas, y súmele otra serie de elementos de dinero que hacen lo siguiente. Hoy en el mundo, por cada dólar de la producción hay $10 de dinero. Es decir, estamos en el mundo de la especulación financiera y de la necesidad de que ese capital encuentre nichos de inversión donde poder reproducirse y remunerarse en el mismo marco de la actual Organización Económica Mundial. A la sazón, pues se han inventado la economía verde. Entonces aparece la economía verde. Los fondos de inversión de climáticos de Al Gore y los taxis eléctricos de Bill Clinton y de Elon Musk en Tesla. Hasta la industria de los paneles solares es parte de la especulación con la economía verde. O sea, un nuevo nicho de negocio que se incorpora allí. Aparece también la inversión en seguridad y defensa. Cada bala que se tira es $1 que se quema, pues una bala vale $1. ¿Sí? Estamos hablando de inversiones enormes en seguridad y defensa. Estados Unidos invierte al año $750 mil millones en seguridad y defensa, como una forma de economía. Piensen ustedes que cuando va el portaaviones John Kennedy por el estrecho de Hormuz, lo que van montados aquí son decenas de industrias eléctricas, químicas, metalúrgicas, cibernéticas, electrónicas, etcétera, etcétera. Y ahora apareció la economía naranja. Esto no surgió de una noche de iluminación de Iván Duque en Washington. No, esto hace parte de todo un portafolio de esta variable de economías de inversión para encontrarle retornos al capital invertido. Y yo he oído aquí al profesor Miguel y al profesor Ricardo en dos exposiciones muy inteligentes y muy precisas, insistiendo en el tema de cómo es la oferta, que es un crédito, que son los diseños, que son las industrias creativas. Y en ese sentido, pues creo que podría yo evitarme un poco eso, pero voy a retomarlo para que poder dar una visión general del asunto de economía naranja. Entonces, digamos, en primer lugar, estamos en un mundo en recesión, con necesidades de nuevos nichos de inversión, con una economía, con una serie de nuevos
fuentes de inversión, nuevos objetos de inversión para excedentes de capital. Y dentro de eso aparece la economía naranja. Está calculado que la economía naranja, o todo lo que abarca la economía naranja, corresponde al 6,1% del Producto Interno Bruto Global. O sea, si el Producto Interno Bruto Global son 87 billones de dólares al año, pues estamos hablando de 6 por 8, 48, 5 billones de dólares al año. Es el quinto commodity más comercializado del mundo. Se hablan de cosas como de 4.000 películas al año, 25.000 millones de canciones bajadas, 50.000 millones de aplicaciones. Los 10 musicales de Broadway han producido 26.900 millones de dólares en venta. Y en el caso de Colombia se estima, profesor Miguel, que esa economía naranja corresponde al 1,5% del Producto Interno Bruto del país. Luego, si estamos hablando de un Producto Interno Bruto de 900 billones de pesos, estamos hablando pues del orden de 9 a 10 billones de pesos. Y en el caso de Argentina es 2,2% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo es el mercado de la economía naranja? A mí me ha llamado la atención, y lo deduzco también de la intervención de mis compañeros de panel y de lo que hoy se está diciendo en Colombia, que solo se está hablando de la parte de la oferta. ¿Cómo hacemos para meternos a la economía naranja? Yo voy a hablar aquí un poco, retomando lo que han dicho mis antecesores, en la oferta, pero voy a hacer énfasis en la demanda. Lo primero, ¿cuál es el producto que se va a vender en ese mercado? Voy a leer una gama amplia, el profesor Miguel ya colocó unos alrededor de las cuentas nacionales, pero recordar algunos: libros convencionales, industria editorial, industria gráfica, revistas, artes plásticas, creación literaria, creación musical, periódicos, literatura, bibliotecas, audiovisuales, cine, televisión, artesanía, diseño, moda, artes menores, turismo cultural, festivales, arquitectura, gastronomía, productos típicos, videojuegos, ecoturismo, nuevos software, soporte de medios, industria, bienes creativos, audiovisuales, nuevos medios, servicios creativos, publicidad, arquitectura, cultura y ocio, investigación y desarrollo. Esos son los productos. Pero quiero decirles con sinceridad una cosa. Bueno, ¿quiénes los producen? A esto que leí es lo que han llamado el capital intangible. Entonces nos dicen: colombianos nos dieron la última noticia. Extra, última hora, Colombia es millonaria. No tenemos capital físico, no tenemos capital, recursos naturales en abundancia, no tenemos lo que llaman mal llamado capital humano, pero tenemos capital intangible. Puede valer el 77% del PIB, y ahí tenemos la mina de oro que los colombianos siempre habíamos soñado, ese dorado que ni siquiera se imaginó Gonzalo Jiménez de Quesada ni Cristóbal Colón. Ya de entrada, entonces, ese capital intangible sobre un objeto mercantil, un objeto como los recursos naturales, como los géneros agrícolas, como la fuerza de trabajo, como los servicios o la manufactura. Ya América Latina tiene una ventaja comparativa. Cuando usted coge el texto de Economía Naranja de Duque y Buitrago, entonces usted encuentra que dicen que América Latina es la gran mina de la economía naranja, porque es una ventaja comparativa, que es la ventaja comparativa de la mano de obra barata. ¿Sí? Incluso los extras de las películas de, ¿cómo se llama? Que vimos hace poquito, de Will Smith, ¿cierto? Los extras de las películas de Will Smith son más baratos que los extras de California, ¿cierto? Y esos extras son economía naranja. ¿Sí? Y los pintores, y los actores, y los gestores culturales, y los artistas, pues por supuesto que bastante, y aquí tenemos mano de obra barata. Yo me refiero fundamentalmente, y aquí hago énfasis, hago la salvedad, pues no me estoy refiriendo al carro autónomo, ¿cierto?, eléctrico. Voy a hablar fundamentalmente del tema cultural. En esto es clave tener en cuenta una cosa. Ya leí los productos, entonces voy a mirar la característica de esos productos. Y oigan, es bueno hacer esta diferencia. Una cosa es el producto y otra cosa la mercancía. Voy a hablar primero del producto. ¿Qué es un producto cultural? Un producto cultural tiene dos características. La primera, es un bien no serial. No serial. Campo al sur de Aurelio Arturo es único. Guernica de Picasso es único. Y cualquiera de sus obras, de las que ustedes hacen, en artes plásticas, en artes escénicas, en literatura, son bienes únicos, no son bienes seriados.
Esa es una característica fundamental. El Festival de Negros y Blancos es único, y el Festival de la Marimba es único, y el del Diablo incluso. Son bienes únicos, no se habla. Y en segundo lugar, el bien cultural es una característica, tiene impacto sociopolítico, es inmanente a la sociedad, hace parte de las estructuras de la sociedad, la estructura política de la sociedad, de todo. O sea, cualquier bien cultural expresa de alguna manera o transformaciones o manifestaciones de las realidades sociales y políticas en concreto de su respectiva sociedad. Ese bien, ese producto que fue el que yo leí y que tiene estas características, los producen unos agentes, que son los que han llamado industrias culturales, industrias creativas, industrias del ocio, gestores culturales, emprendedores creativos, actores, artistas y escritores. ¿Quiénes demandan este producto? ¿Quiénes demandan? Es que aquí no hemos hablado sino de la oferta, pero no hemos hablado de la demanda. Entonces, cuando uno ve al doctor Mario Suárez Melo, presidente de Bancoldex, y dice, vamos a prestar no sé cuántos miles de millones de dólares para que la economía naranja se impulse en Colombia, y con el criterio muy desconfiado, con buena razón desconfiado, profesor Ricardo, ese es un aspecto del problema. Cómo volver a la cultura sujetos de crédito reemplazando el apoyo del Estado. En ese tiene toda la razón. Pero esa es la parte de la oferta. O sea, vamos a montar la oferta. ¿Y quién va a comprar eso? Piensen en eso. ¿Quién va a demandar todos esos bienes culturales que ustedes a crédito van a producir? ¿Quién los va a comprar? En el mundo contemporáneo ha habido unos realinderamientos industriales que han creado una nueva estructura en los mercados audiovisuales. El resultado ha sido la consolidación de conglomerados multimedia. ¿Sí? En el mundo ya no hay radio, televisión, redes por aparte. Todo es un paquete. Lo que el mundo de hoy, el mundo difusor y comercializador de los bienes culturales, son grandes conglomerados multimedia, con integraciones verticales, horizontales y con intereses en múltiples países e industrias, caracterizados por tres factores fundamentales: la internacionalización, la concentración y la convergencia de sectores. O sea, es global, son pocos y controlan los medios. Son conglomerados multimedia. Ustedes debieron ver hace poco que en Colombia una ley que intentaba crear una especie de superintendencia para medios se cayó por la afectación que iba a hacer a las televisiones, a los canales de televisión regional. Ustedes recuerdan que el año pasado esto sucedió. Eso es lo que la OCDE promueve, una superintendencia multimedia, porque estamos en el mundo ya no que el dueño de la emisora o el dueño del canal o el dueño del periódico, no. Estamos hablando ya de un mundo de conglomerados multimedia que son en últimas los que van a demandar los bienes culturales que en el mundo se van a ofrecer con crédito apalancado por el doctor Ricardo para todo el mundo entero. Así sea cooperativo o individual, doctor Ricardo. ¿Quiénes son esos conglomerados multimedios? Son corporaciones y asociaciones con enorme capacidad de cabildeo, poderosos en la política de la comunicación, que trabajan a codo con los gobiernos para frenar o hacer cumplir las regulaciones según el Comercio Audiovisual Internacional. Y tienen nombres propios y se los voy a dar. Comcast, que está comprando además a Sky de Inglaterra. Ingresos en el año 2017, 68.000, en el año 2017, 68.700 millones de dólares. Disney, 52.500 millones de dólares. Wanda Group de China, no sé si ustedes vieron en el Mundial de Fútbol, Wanda financiaba todos los paneles que estaban allí. Wanda Group de China, 37.500 millones de dólares. DirecTV, que es AT&T, 30.000 millones de dólares. Time Warner, AT&T, 30.000 millones de dólares. 21 Century Fox,
28.900 millones de dólares. Dish Network, 14.600 millones de dólares. CBS, 13.800 millones de dólares. Viacom, 13.800 millones de dólares. Y Netflix, 8.800 millones de dólares. Esos son los que van a comprar los bienes culturales que ustedes van a producir con los créditos de Bancolmes. Pero no les van a comprar a todos. Porque este mercado tiene una característica. Y es que la oferta es elástica, como se dice en economía. Son múltiples las ofertas. Y la demanda es inelástica. O sea, muchos producen y pocos compran. ¿Y qué es lo que van a comprar? Lo primero que van a comprar es lo que se llama el copyright. No compran la obra, compran el derecho a comercializar, que es el copyright. Ricardo ya mencionaba algo aquí en el panel. En Colombia, con los tratados de libre comercio y los tratados de servicios que el país ha suscrito, el AGS, y con los acuerdos en la OMC, Colombia cambió la concepción de propiedad intelectual de la propiedad intelectual francesa a la propiedad intelectual anglosajona. Y es que la propiedad intelectual francesa dejaba en el gestor, en el creador, la propiedad intelectual. El copyright la traslada por un derecho al comercializador. Entonces, a ustedes no les van a comprar la obra, les van a comprar el copyright. Miguel lo mostró cuando mostró el caso de nuestro colega de la Universidad Nacional de Alemania. ¿Qué fue lo que dijo Miguel? Le compraron la idea. Y chao, hermano, que le vaya bien. Se quedó en Alemania o se volvió. Está en Estados Unidos. Bueno, sí. Le compraron fue el copyright. No le compraron el bus. Yo me voy a contar esto que de manera coloquial. Hace como 1 año y medio me encontré con Iván Duque en un cóctel. Y me dijo, me estás torpedeando por todo el país la economía naranja. Le dije, pero ¿cómo no te la voy a torpedear si le vas a entregar la cultura de Colombia a través del copyright a las multinacionales? ¿Cómo no te la voy a torpedear? Y Buitrago ya saben que es esto. Ahora, es muy importante entender entonces, son bienes culturales que son el producto, que están estimulando toda la oferta. Vamos a construir Peñalosa Asia en el Bronx, el Distrito Naranja, y bueno, y la cosa, todo el estímulo. Y de la oferta, y después llegan las multinacionales, Amazon y todas las que se dicen, le compro a Ricardo, usted no me suena a Miguel, pim, 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 pim. Y los demás, a pagarle el crédito al doctor Mario Suárez Mena. O sea, hoy estamos en la parte, digamos, de los gloriosos, y de los gozosos y los gloriosos. Crédito y produzcan. Y después llegan los compradores. Pero ¿cuál es la peor consecuencia de eso? La peor consecuencia de eso es que en la medida en que van comprando, van creando una cultura, una superestructura. Y entonces ya estamos acabando con la cultura nacional y volviendo una cultura homogénea. Sí, cuando aquí se nos dijo que la globalización iba a ser la diversificación de las culturas, lo que hemos visto es la homogenización de las culturas. O vayan, métanse en un hotel en Buenos Aires, prendan el televisor, son los mismos canales de acá. Son los mismos patrones culturales. Estamos marchando a lo que llamó en una época Marshall McLuhan, como ustedes lo saben, la aldea global, o como Chomsky ha llamado sus tesis sobre el rebaño domesticado o la fabricación del consenso. Ahora, nosotros pertenecemos aquí a una masa crítica que puede sentarse incluso a botarle corriente a esto. Pero estamos hablando de masas de miles de millones cuyo pensamiento se va movilizando a través de ir escogiendo las mercancías, los productos culturales. La mercancía no es el producto, ya lo expliqué. La mercancía es el copyright. ¿Cuánto vale tu derecho de autor? El 10% de la tabla mundial tenga y me sirve. Y si no me sirve, pues no le compro. Alguien hablaba ahora aquí de las distinciones de la UNESCO. Dando esta conferencia en Pasto, haciendo esta exposición en Pasto, se me paró un pintor pastuso, yo no lo conocía. Me dijo, yo he sido jurado para patrimonios culturales de la UNESCO. Dijo, y es lo peor que le puede pasar a alguien, porque cuando lo nombran patrimonio cultural, ¡pum!, ahí mismo le cae y lo patentan y lo comercializan. O sea que esto de que patrimonio cultural de la humanidad, corran.
porque ya se volvió objeto de mercancía para que lo cojan, lo patenten y lo comercialicen. Me dicen que, por ejemplo, el Festival de la Marimba en el sur de Nariño, ya está patentado, ¿sí?, por British American Tobacco. ¿Sí? Muy bien, termino con lo siguiente. Un pequeño resumen. Un mundo global en crisis, con excedentes de dinero. Economías alternas, verde, guerra, economía naranja, y va a aparecer la fucsia, y quién sabe cuáles más colores del arco iris ya metiendo este mundo. 2. Son productos culturales, me refiero específicamente a ellos, productos culturales que son oferta elástica, gran cantidad de productos, estimulados vía crédito, incluso si es necesario. Al emprendedor le dicen, porque yo entiendo que aquí me puede preguntar alguna estudiante de Bellas Artes, dice, bueno, yo soy pintora, entonces ¿de qué voy a vivir? Tengo que montar mi emprendimiento. Tienen derecho a montarlo. Lo que pasa es que si lo montas bajo este esquema, no estás asegurado de que efectivamente puedas tener éxito. Vas a tener éxito si el producto tuyo, como emprendedor cultural, en la demanda encuentra la respuesta, y es una demanda concentrada, multimedia, internacionalizada y selectiva. Que lo que te compra no es la obra, sino el copyright, para poderlo comercializar. Y el precio en un mercado, en una microeconomía, donde la oferta es elástica y la demanda es inelástica, el precio lo pone la demanda, no la oferta. Y termino con dos cosas. La cultura siempre ha jugado un papel determinante en la transformación social. Siempre los artistas, siempre la cultura va delante de las sociedades. Cuando uno estudia la historia de la humanidad, encuentra a los artistas, a esos renacentistas que presagiaron ya de entrada, que iban anunciando el derrumbamiento del feudalismo con su renacimiento. Mírenlo en la historia, esto es el marchitamiento de esa cultura. Si alguien tiene la posibilidad de defender la cultura nacional, de defender toda la diversidad cultural nacional, porque mucha se va a opacar, son los artistas. Yo creo que la lucha contra la economía naranja tiene que convertirse en una gran revolución cultural en este país, para poder exponer al máximo todas las expresiones culturales del país y alertar a Colombia sobre lo que viene como parte del modelo de capital extranjero que prima el país, ahora vía la cultura. La cultura logra, las expresiones culturales pueden lograr la conciencia y la sensibilidad de la sociedad, cosas que el discurso político no logra hacer y que incluso a veces las realidades económicas tampoco. De la manera que yo quiero aprovechar esta oportunidad aquí, en la Facultad de Artes más importante de este país, para hacer ese llamado, para que ustedes enarbolen esa bandera de la defensa de la autonomía y de la soberanía cultural del país, en contra de las intenciones colonialistas de las grandes multinacionales apoyadas en el mandato de Iván Duque. El Estado colombiano quiere salir de la cultura, se va a terminar convertido en un regulador, y cuando usted le diga apoye mi obra, dice ahí está el mercado, ahí está el crédito, usted verá si ganan en el mercado o no. Y así poco a poco se irán desapareciendo las expresiones culturales diversas de la muy diversa sociedad colombiana, de esa sociedad pluriétnica que dice nuestra misma Constitución, y simplemente irá quedando como vestigio cultural aquellos productos y aquellas mercancías que terminen siendo de gusto dentro del patrón cultural homogéneo que las grandes corporaciones multimedia nos imponen en Colombia y en el resto del mundo. Muchas gracias por escuchar. Muchísimas gracias, Aurelio. A continuación, debido a que ya nos están viendo el auditorio, vamos a dar 2 preguntas para que puedan participar. No sé si alguien quiere levantar la mano y hacer preguntas a nuestros conferencistas. Allá, a ver, veo 4 más alzadas. Entonces, 1 y 2 aquí. Y 3. Y 3 y 4. Listo. Entonces, 1 rápidamente. 2 por 2. Ahí. Si quieres pasas para que quede. Ay, sí, los invito a pasar al frente para poder escuchar las preguntas, por favor. Igual si está grabado. Por favor. Ay. Sí, buenas tardes.
me distraje en ningún momento, pero a ninguno de los conferencistas les escuché hacer ningún tipo de relación de lo que es la economía naranja con el neoliberalismo. Y de una manera explícita, o sea, la palabra no se mencionó. No, no es eso. Lo que pasa es que la mayoría, yo estuve hablando con algunas personas de las que estaban en el auditorio, estudiantes, y nosotros los que ya somos profesionales y hemos llevado un tramo de trabajo y de pronto tenemos algún conocimiento político, se nos es muy fácil entenderlo, ¿cierto? Pero el auditorio en su gran parte son jóvenes, entonces a mí se me parece que hizo falta un poco de explicación en ese sentido. La siguiente. Okay. Pues redondito las preguntas. No, pero no sé si aquí vamos a contestar. A mí me gusta contestar de una en una. Ah, bueno. Porque usted después no contesta y dice, vea, hice la pregunta y no me la contestó. Entonces, de una en una. Hombre, yo creo que lo que dice usted es cierto, profesora. Nos faltó decir la palabra, pero esto es neoliberalismo puro. O sea, es un factor de tasa de ganancia sobre la cultura. Sí, esto es neoliberalismo en la cultura. Tasa de ganancia con el bien cultural, mercados, etcétera, globalización, corporaciones, concentración, etcétera. Eso es neoliberalismo. Sí, quizás cuando hablamos también de los tratados de libre comercio que inconsciencialmente se agudizaron en la década de los 90 y coincide también con esa apertura, ese neoliberalismo en Colombia, ¿no? Los años Gaviria. Y sí, de acuerdo, no se menciona la palabra, quizás damos por hecho que todos están enterados, pero indudablemente la Universidad Nacional creo que todos, sabemos que estamos en ese contexto neoliberal salvaje, ¿no? La otra pregunta. Básicamente como para entender concretamente un resumen, tal vez escribir un mensaje de lo hablado de mañana en el panel. Contento por la explicación que nos dio el profesor. Quiero resumir, dar dos entendimientos de lo que explicaste y con ello para escribir un mensaje de lo que creo haber entendido en este panel. Nos explicaste sobre un sistema financiero que básicamente lo que hace es administrar unos recursos de unos ahorradores se tasan en el mercado. Las entidades e instituciones financieras se encargan de fijar unos spreads sobre esos ahorros y sobre esos mismos recursos prestarlos dineros a otras personas. Básicamente las entidades financieras sirven como vehículos, simplemente un intermediario entre las personas que están ahorrando, ¿cierto?, y las personas que están necesitando esos mismos recursos, y sobre ese circuito las entidades financieras cobran un spread y esa es la rentabilidad que tienen esas instituciones financieras, y quien necesita dinero está sujeto a esas condiciones de mercado. Yo necesito recursos, no puedo pedirle prestado a otra persona porque las normas no lo permiten, y por tanto tengo que ir hacia una institución bancaria para que me preste ese dinero de otra persona, y ellos se quedan con el mismo financiero. Es un tema de mercado dado y por tanto no puedo hacer nada al respecto. Ahora pasamos al tema de... Disculpa por tiempo, de pronto, si puedes precisar la pregunta. Okay. Porque ya los temas, en el tema cultural, para no extenderme tanto, también la explicación es que hay una intermediación. Hay unas compañías internacionales que, si yo soy el autor o tengo la propiedad intelectual de algún producto o mercancía,
tengo que estar también sometido a una compañía internacional que va a ser la encargada de transmitir mi producto hacia un mercado, hacia una demanda, y por tanto existe también una pared, como lo vimos en el primer caso. Por tanto, más que toda la pregunta, o quisiera tener el mensaje, si yo como emprendedor, si yo como artista o creador de una idea de mercado, ¿cuál es el mensaje que le dan o que se puede dar para que pueda tener ese emprendimiento? O por decirlo de una forma opuesta, con lo que nos están explicando, veo como unos obstáculos, ¿cierto? Unos obstáculos que no le han, que en vez de motivar al emprendedor, motivar al artista, nos están diciendo, pues será muy difícil que usted pueda sacar su idea al mercado porque va a encontrarse con esos obstáculos tanto de la banca financiera como del tema del copyright que nos dice el profesor. Entonces, ese es como el mensaje que yo me llevo de este panel. Pues hay un problema, va a ser muy difícil para usted sacar un producto al mercado por estas condiciones. Entonces no vi como la relación de esa problemática con establecer algún tipo de soluciones. Gracias. Sí, hay un elemento que creo que en su resumen se olvida, y es que más allá del éxito o del fracaso del respectivo emprendedor que ha sido sujeto del crédito, saca un producto, el producto se lo compra o no se lo compra la gran concentración de grupos multimedia, ¿sí? Más allá de eso hay un problema de la cultura nacional, y es que la expresión que no triunfe queda por fuera. Eso creo que es lo más grave de todo. No solo la implicación para el emprendedor como tal, para el gestor cultural, para el artista, sino para Colombia como su expresión cultural, como su autonomía nacional y su autodeterminación en materia cultural, y el sometimiento a patrones culturales que se imponen. Ese es el hecho principal, yo diría, de este asunto. Es el efecto colectivo, si se quiere de alguna manera, que tiene la economía naranja, independiente de los efectos positivos o negativos que tenga con cada individuo, con cada artista, con cada gestor o gestora cultural. Entonces me parece que es importante. Ahora, ¿qué hay que hacer? Lo primero es que hay que luchar para que esto no lo impongan. Lo segundo es que hay que exigir la presencia del Estado para promover, garantizar y apoyar todas las expresiones culturales. Es que nos están cambiando el papel del Estado en la cultura simple y llanamente por el mercado promovido por la banca para generar la oferta y la demanda por grandes corporaciones, y el Estado se supone que es un regulador que permite que ustedes le metan la mano a la boca, ¿cierto? Ese es el cuento. Hay que luchar contra eso. Yo diría incluso, en eso yo tengo una diferencia un poco con Ricardo, ni siquiera siendo cooperativas nos vamos a poder aguantar, porque si a la cooperativa no le compran, bueno, hay que exigir la presencia. Ahora, no, por la brevedad del tiempo no dije, pero si usted mira, por ejemplo, poco a poco la reducción del presupuesto general de la Nación en el Ministerio de Cultura, encuentran como a poco ese desmonte del Estado en la cultura ya se está dando, ya es paulatino y se viene bajando. Bueno, Ricardo, gracias. Sí, solamente para dar un ejemplo concreto, Editorial Norma hasta hace poco era autónomo, luego fue comprado por el grupo Prisa, Grupo Planeta, y lo que significa ya solo comenzar a actuar en contenidos de los libros que publicaban, incluso libros educativos, y en supresión de cargos, ¿no? Llega el grupo español en la gerencia y comienza a suprimir cargos, ¿no? Entonces, digamos que es de ese impacto, ¿no? Esto es lo que nos anotaba Aurelio, de estas grandes multinacionales que se apropian de las pequeñas empresas, que no son tan pequeñas, pero que logran sobrevivir de industria nacional y son coartadas por otras leyes de mercado donde no hay ni siquiera derechos laborales, etcétera, etcétera. Listo, ¿no? Yo creo que no hay que dejar de intentarlo, pero
Definitivamente sí hay que intentar entender, digamos que la foto completa, pero sí hay que estar pendiente de los problemas que están sin resolver. Y ahí de nuevo, digamos que me paro como diseñador. Hay un montón de temas a resolver y de interpretaciones nuevas a dar, y en esa medida posibilidades nuevas de mercado. Lo que creo es que si se hace, digamos que si se adopta esto como una estrategia de innovación para el país y de desarrollo económico para el país, es demasiado parcial, es demasiado, tiene que acompañarse de otras medidas más robustas. Si eso no se da, digamos que vamos a quedar debilitados cuando el panorama se propone como de aumento de posibilidades. Va a ser contraproducente. Listo.